arrancar a ver es la materia prima con la que contaba Pedro. O sea, Dios a veces no es que arranca, nos hace totalmente nuevos, sí, nos hace nuevos, pero Él parte de una materia prima y la va transformando. Le va haciendo que esas cosas que podían llevarnos a cosas malas, ahora sirvan al bien. Y es lo que pasó con Pedro. Pedro tenía cualidades innatas que Dios en esa transformación, Cristo lo fue guiando a que esas cualidades sirvieran a favor de lo que es la misión de Dios. Y unas preguntas que surgen muchas veces es si el líder se hace o se nace. ¿Se hace o se nace? O sea, alguien puede decir, bueno, yo quiero ser un líder y trabajar para eso, o tiene que nacer con ciertas características para poder liderar. Esto vamos a ver un poquito. Y en Mateo 4, 18 al 20, Mateo 4, 18 al 20, vamos a ver unos cuantos pasajes hoy, algunos voy a leer yo, otros se los voy a pedir que me acompañen. Mateo 4, 18 al 20. Dice, andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Y les dijo, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Acá dice que Jesús les dijo, os haré pescadores de hombres, los voy a hacer pescadores de hombres. O sea, yendo un poco a la pregunta anterior, más allá que hay cualidades que favorecen al liderazgo, que vienen innatas, vienen desde que somos chicos, de nacimiento, pero es Dios el que forma el carácter de un líder, lo va formando. Y ahí vamos a ver qué cosas también va haciendo Dios para formar un líder. Pedro contaba con estas características innatas de líder, pero Jesús y la obra del Espíritu Santo fueron quienes fueron dando forma a este líder, esta roca que Jesús quería. Estas características pueden acarrear problemas, pero usadas y enfocadas adecuadamente pueden ser esa materia prima para un líder. Por dar un ejemplo que lo vamos a ver ahora, pero Pedro, una de las cosas que tenía era eso de querer estar al frente. Él no era un quedado, era vamos. Y eso lo llevó a cuando vinieron a aprender a Jesús, sacó la espada y entonces son características que pueden llegar a ser peligrosas, características innatas que pueden ser peligrosas, pero bien usadas para un líder es algo muy bueno. Y Jesús fue haciendo esa obra en él y después el Espíritu Santo. Veremos algunas de ellas, por ejemplo en el caso de Pedro, algunas características de lo que eran su materia prima, estas características innatas. Y una es la curiosidad. La curiosidad es fundamental para el liderazgo. Pedro era alguien que hacía muchas preguntas, que quería saber las cosas que no entendía. No era, yo no entendí esto, pero bueno, en algún momento lo entendí. No, Pedro iba, ¿qué quisiste decir con esto? Esta clase de personas no se sienten contentas con lo que no saben, no se sienten felices en la ignorancia de lo que no entienden, no están conformes y analizar las cosas o con problemas sin resolver. Tal vez muchas personas ven que hay muchos problemas y en su vida y todo, y están tranquilas. Un líder dice, acá hay un problema y eso no lo deja dormir, necesita resolverlo. Este tipo de características se ven tempranamente en la infancia, la curiosidad, ese niño que atosiga, pregunta, continuamente pregunta, y este gurí quiere saber todo. Y esa se va despertando desde niños. Pedro hizo más preguntas que todos los apóstoles.
era Pedro el que pedía que Jesús le explicara sus frases difíciles. En Mateo 15:15, Lucas 12:41, Mateo 15:15 dice, respondiendo Pedro le dijo, explícanos esta parábola. En Lucas 12:41, entonces Pedro le dijo, Señor, ¿dices esta parábola a nosotros o también a todos? Fue Pedro quien preguntó cuántas veces tenía que perdonar. ¿Se acuerdan? 70 veces 7. Fue él quien quería saber cuáles serían sus recompensas. Mateo 19:27 dice, entonces respondiendo Pedro le dijo, he aquí, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? Y eran preguntas que todos los apóstoles estaban haciendo, porque había disputas entre ellos a ver quién se iba a sentar al lado de Jesús y todo eso. Pero nadie le preguntaba. Va Pedro y hace la pregunta por todos. Preguntó por la higuera en Marcos 11:21. Entonces Pedro, acordándose, le dijo, Maestro, mira la higuera que maldijiste, se ha secado. Le hizo preguntas a Cristo resucitado. En Juan 21, 20 al 22, que dice, cuando Pedro le vio, dijo Jesús, Señor, ¿y qué de este? Hablando de Juan era en esta ocasión. Jesús le dijo, sí quiero que él quede hasta que yo venga. ¿Qué a ti? Sígueme tú. O sea, Pedro no tenía vergüenza en hacer las preguntas que todo el mundo decía, si pregunto esto voy a quedar pegado. Pedro iba y preguntaba. Esto puede ser una característica problemática, pero bien usada es una buena cualidad. Él siempre quería saber más y entender mejor. Y esto fue fundamental para ser el líder que fue. Una segunda característica, iniciativa. Si un hombre está hecho para el liderazgo, debe tener impulso, ambición y energía. Un líder es alguien que hace que las cosas pasen, un iniciador. Y Pedro era de esta clase de persona, tenía estas características. Pedro no solo era quien hacía las preguntas, sino también era que él trataba de dar respuestas. Cuando nadie se animaba a responder una pregunta que había hecho Jesús, Pedro se largaba. Jesús pregunta, por ejemplo, en Mateo 16, 13 al 17, a ver si se animan tal vez a seguirme a este pasaje, es bien conocido, Mateo 16, 13 al 17. Mateo 16, 13 al 17. Voy a darle un tiempito que busquen. Ahora igual algunos versículos más vamos a tener en la pantalla, pero Mateo 16, capítulo 16, versículo 13 al 17. Volviendo Jesús a la región de Cesarea, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan, otros otros Elías, y otros Jeremías, o alguno de los profetas. Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino el Padre que está en el cielo. Bueno, este tipo de cosas, hizo una pregunta difícil Jesús. ¿Quién dicen ustedes que yo soy? Y todo el mundo diría, ¿qué respondemos? Una pregunta de examen. Y va Pedro y tiró la respuesta. Una respuesta que no era fácil, porque era decir, considero que sos el Mesías, el Hijo de Dios, y eso, podía traer problemas. Y él seguro dio esa respuesta. Cuando van a arrestar a Jesús, otro caso, en Lucas 22, 47 al 53, ¿se acuerdan que caen con una unidad del ejército romano? Allí eran varios romanos, y se supone que una unidad del ejército romano podían llegar a ser 600 soldados. O sea,
que no sabemos si fue 600 realmente, pero seguramente habían cientos de soldados romanos, más gente que traían los fariseos, ¿no? Que venían con palos y todo a prender a Jesús. Y Pedro, sin pensarlo, saca una espada y va al ataque. Y no fue que Pedro fue a cortar la oreja, Pedro iba a cortar cabeza. El tema que era un pescador, no tenía experiencia como soldado ni nada por el estilo. Le erró, el hombre esquivó, ¿cómo es que se llamaba? No, Malco, ¿no? Malco, no me acuerdo, perdón, Malco no. Creo que lo tengo por acá. Malco. Entonces le cortó la oreja, pero que él... Y uno se pone a pensar, ¿qué estabas pensando, Pedro? ¿Razonaste un poquito? Porque ibas a ir contra todos esos soldados vos solo. ¿Qué se te cruzó por la cabeza? ¿Ibas a cortarle la cabeza a todos? Pero el hombre Pedro actuó. Y esa clase de iniciativa, que acá era problemática, pero Cristo la fue transformando en algo bueno. Él no razonó, él fue a la acción. Y una iniciativa obviamente muy mal dirigida, peligroso, pero es mejor, decía alguien, trabajar con alguien así que tratar de motivar a alguien pasivo e indeciso. Alguien decía así, es mucho más fácil suavizar a un fanático que resucitar a un muerto. Y Pedro podría haber era un fanático perfectamente en muchas cosas, pero esas cualidades lo transformaron en el gran líder que fue. Y hay personas que hay que arrastrarlas para que avancen, pero Pedro no era esa clase de personas. Él siempre buscaba avanzar, no se conformaba en cómo estaba, buscaba aprender, buscaba crecer. Siempre tomaba la iniciativa y aprovechaba los momentos. Aprovechaba cada momento, cada enseñanza de Jesús. Si no entendía, no dejaba pasar esa oportunidad. Esta iniciativa fue la que permitió, por ejemplo, que predicara a multitudes. Había que tener valor para predicar ante esa multitud en los tiempos que corrían. Y Pedro lo haría más adelante, porque justamente tenía esta iniciativa. Dicho sea de paso, Malco, que hirió la oreja y Jesús lo sanó, probablemente terminó siendo creyente. Por algo es nombrado por el nombre acá, ¿no? Probablemente era un hermano más cuando fue escrito este evangelio. Tercero, compromiso. Un verdadero líder está en el centro de la acción. No se sientan atrás mientras le dicen a los otros cómo batallar. La gente no sigue a alguien que se mantiene a la distancia, sino a alguien que se arremanga y va hacia adelante. El verdadero líder muestra el camino y él va adelante abriendo paso. Y así era Pedro. ¿Se acuerdan que a veces decimos, nos acordamos la historia de cuando Pedro caminaba sobre el mar? Decimos, sí, y dejó de mirar a Jesús y se empezó a hundir. Pero Pedro fue el único que se animó a caminar al mar. Mientras todos estaban atemorizados, aferraditos a la barca, Pedro le dijo, si me decís que yo vaya, yo voy. En Mateo 14:26 dice, y los discípulos viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo, un fantasma, y dieron voces de miedo. Y después el 28 y 29 dice, entonces él respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y le dijo, ven. Y descendió Pedro de la barca y andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Y a veces miramos esta historia y decimos, no, se empezó a hundir, pero Pedro fue el único que se animó, el único que tomó la iniciativa de bajar de la barca y caminar sobre el mar. Y bueno, sí, se hundió, pero caminó sobre las aguas. Nadie quería estar cerca, tenía un compromiso. El otro que seguramente estuvo allí cerca también fue Juan. En Juan 18:15 dice, y seguían a Jesús Simón Pedro y otro discípulo, y este discípulo era conocido del sumo sacerdote y entró con Jesús al patio del sumo sacerdote. No se nos dice quién, pero Juan muchas veces habla en tercera persona, entonces es probable que haya sido él. Pero Pedro estaba ahí, tratando de estar cerca,
porque tenía un fuerte compromiso. No solo tenía materia prima para trabajar como líder, sino que Jesús hizo que tuviera ciertas experiencias en su vida que lo formaran también como líder. Cómo Jesús tomó un hombre con naturaleza tosca y lo convirtió en el líder de la iglesia. Primero se aseguró que tuviera las experiencias adecuadas que lo moldearan. La experiencia puede ser un duro maestro. Y nos pasa, muchas veces nosotros hemos aprendido más por situaciones difíciles que hemos vivido que a veces por las buenas. Esto es parte de que el líder no se nace, sino que se hace. Se va haciendo a veces con las experiencias vividas. Las experiencias correctas pueden forjar el carácter de un líder. Pedro vivió un montón de pruebas y dificultades, altos y bajos dramáticos. Pedro aprendió que de las derrotas aplastantes y las humillaciones más profundas, y que eso podía venir después de las grandes victorias. A veces nosotros decimos, viene todo bárbaro, pero a veces enseguida de algo muy bueno pueden venir grandes derrotas también. Y vemos en el caso de Pedro. Venía de esa declaración que leímos, ¿no? Que había dicho, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Y en el versículo 18 de Mateo 16 al 19 que vimos, dice, y le dijo en el versículo 17, entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Acá Pedro quedó allá arriba. Le invocó en la respuesta correcta, Jesús lo dejó allá arriba. Fue un gran día para Pedro. Pero al ratito, dice en Mateo 16, versículo 21 al 23, dice, desde entonces comenzó a Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales, sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar el tercer día. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle, diciendo, Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro, quítate delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Estaba allá arriba y al ratito pasó esto. Y este tipo de experiencias fueron forjando el carácter de Pedro. Pedro aprendió que era vulnerable ante Satanás. Él decía, no, yo no te voy a negar. Lo negó. No, yo estaba allá arriba y metió la pata de vuelta. Era vulnerable. Él decía que jamás lo abandonaría a Jesús y terminó negándolo públicamente 3 veces. Pero también aprendió que Dios quería usarlo y que lo sostendría. Aprendió al máximo de las experiencias que Jesús fue poniéndole y las experiencias que fue viviendo. Vimos entonces que tenía una materia prima que trabajar, las experiencias adecuadas y después su carácter. Su carácter. El líder, además de contar con la materia prima innata y las experiencias adecuadas, necesita el carácter adecuado. Para que un liderazgo perdure, tiene que ser cimentado en el carácter. J.R. Miller dice acá en una frase, la única cosa que se aleja de la tumba, caminando con los dolientes y que se rehúsa a ser sepultado, es el carácter de un hombre. Lo que un hombre es, sobrevive a él. Eso jamás será sepultado. ¿Qué cualidades de líder desarrolló Pedro? ¿Qué cualidades tenía su carácter?
Vamos a ir viendo eso. La primera, sumisión. El líder debe ser ejemplo de sumisión al someterse a Dios y además autoridad sobre él. Hay una vuelta escuché un juego de frases que decía: para estar en su misión hay que aprender a estar en su misión. Y para estar en la misión de Dios, para ser un hijo de Dios, necesitamos aprender su misión. Jesús fue ejemplo de sumisión para Pedro y los demás apóstoles. Vamos a buscar en Mateo 17, 24 al 27. Si alguien se anima a leerlo, Mateo 17, 24 al 27. O sea, le están cobrando a Jesús, el Hijo de Dios, para entrar al templo. Jesús decía, puede haber dicho: ¿sabes quién soy yo? A mí me vas a cobrar. Pero no, dijo: anda a buscar un estatero y paga. ¿Debía Jesús pagar el impuesto? Era el Hijo de Dios. Pero acá este tipo de lecciones Jesús le fue dando a Pedro. Y Pedro aprendió la lección. Acá en 1 Pedro, en pantalla, 2, 13 al 18, dice: por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, y a los gobernadores como por él enviados, para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al rey. Criados estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos, sino afables, sino también a los difíciles de soportar. Acá Pedro dando una lección de sumisión. Y este es el mismo Pedro que había sacado la espada y que había querido salir a cortar cabezas. Pero Pedro había aprendido en este tipo de carácter, sumisión y también sujeción. Segunda característica, sujeción. Esta cualidad es difícil de aceptar y muchos líderes tienen problemas con ella. El autocontrol, el saber no actuar, digamos, impulsivamente. Jesús constantemente estaba enseñándole a Pedro a refrenarse, ¿no? Cuando le dijo: guarda la espada, le dijo Jesús. A Pedro inmediatamente se lo guarda la espada. Y Pedro también aprendió la lección de sujeción. 1 Pedro 2, 21 al 23. Pues para esto fuiste llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigamos sus pisadas, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente. O sea, Cristo fue instruyéndolo, y Pedro fue formando este carácter también, en sujeción, también en humildad. A menudo los líderes son tentados por el pecado del orgullo, ¿no? El liderar te puede hacer creer que, bueno, yo estoy al mando, acá se hace lo que yo digo. Pero Spurgeon decía: el orgullo es la red del diablo con la que él atrapa más peces que con ninguna otra, exceptuando la procrastinación. Al ver cómo Pedro hablaba, digamos, vemos que tenía una gran confianza en sí mismo. Pedro, podríamos decir que realmente se la creía. Lucas 22, 33 dice: él le dijo: Señor, dispuesto estoy a ir contigo, no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Yo voy a estar acá, tenés alguien con quien confiar. Y a la primera oportunidad lo negó 3 veces. Entonces Pedro tuvo que ir aprendiendo humildad. Eso que yo puedo con todo, y tuvo que entender de que necesitaba humildad, que no era perfecto, que tenía dificultades, que tenía fallas. Y aprendió la lección en... me faltó adelantar con humildad, perdón. Ahí, siento el versículo. 1 Pedro 5, 5 al 6. Dice: igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos, y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humillados pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los exalte cuando fuere tiempo. Aprendió humildad. Otra cualidad de su carácter que aprendió fue amor. Todos los discípulos aprendieron que el liderazgo espiritual significaba servicio amoroso unos a otros. Un verdadero líder ama y sirve a quienes dirige. Y Marcos 9:35, vemos que entonces él se sentó y llamó a los 12 y les dijo: si alguno quiere ser el primero, ser el postrero de todos y el servidor de todos. ¿Se acuerdan cuando el lavamiento de pies en Juan 13, 1 al 20? Que Pedro dice: no, yo de ninguna manera me vas a lavar los pies. Y Jesús le dijo: bueno, si no te lavo los pies no vas a tener parte en mi reino. Dijo: bueno, lavame la cabeza, porque ya se fue como era Pedro. Pero Jesús fue el único rey que se arrodillaba ante sus súbditos y le lavaba los pies. ¿Qué enseñanza de amor mejor que algo así? Y Pedro estaba viendo todo eso y aprendiendo. Y aprendió clara lección. En 1 Pedro 4:8 vemos: y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el cual cubrirá multitud de pecados. Pedro aprendió a amar. Y ese ferviente en griego, que viene a significar ektenes, significa estirado al límite. Hasta lo máximo que se podía amar, estirarlo. Y esta clase de amor por la que Pedro aprendió y la que nos invita a amar a otros. Pedro nos llama a amar hasta nuestra máxima capacidad. Otra cualidad que aprendió fue la compasión. Las duras experiencias que vivió Pedro lo llevaron a tener compasión. Él estaba seguro que no se iba a equivocar, que iba a estar con Jesús hasta el final, que iba a ser ese con quien Jesús podía contar fuera lo que pasara.
y le negó 3 veces y públicamente. Lucas 22:31 dice, dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandear como a trigo. O sea, Pedro iba a ser zarandeado. Pedro iba a vivir cosas muy difíciles. Y esto le iban a ayudar a que aprendiera compasión. Pedro entendió que la debilidad humana, y la entendió muy bien. Si él se creía fuerte, ahora sabía que no era fuerte y eso le permitía tener compasión con otros. Aprendió misericordia. Y lo vemos acá en 1 Pedro 5:8 al 10. Dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda buscando a quien devorar. Al cual resistid firmemente en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se han cumplido en vuestros hermanos en todo el mundo. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Acá Pedro hablando, entendiendo cómo el diablo podía acecharnos y cómo otros estaban padeciendo también muchas persecuciones. Pedro tenía compasión, sabía que no somos seres que fallamos, somos seres que estamos en crecimiento. Por último, valor. No un valor impetuoso que te lleve a sacar la espada, como Pedro, sino un valor bien usado, como Pedro y Juan ante el Sanedrín en Hechos 4:18 al 20. Las diversas pruebas que vivió Pedro lo llenaron de valor. Pedro podía parar ante una multitud de personas y hablarles del Evangelio, y no tenía temor. Y nosotros a veces tenemos temor de hablarle al que tenemos al lado. Pedro se paraba frente a una multitud y les hablaba. Y les hablaba del Cristo que había transformado sus vidas. ¿Cómo tenemos que aprender de Pedro? Y vemos que aprendió valor en 1 Pedro 1:3 al 7. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, y sea hallada en alabanza, gloria y honra, cuando sea manifestado Jesucristo. Pedro fue probado, y esto le llevó a tener gran valor. Había pasado un montón de cosas, pero esto lo fue llevando a tener valor. Vimos entonces sus características innatas, su materia prima, sus experiencias y sus cualidades de carácter. Y vamos a ver cómo termina la película, cómo termina la vida de Pedro. Poco a poco, ese Simón se iba asemejando más a la roca que Cristo quería que fuera. Predicó en Pentecostés y 3.000 fueron salvados, en Hechos 2:14-41. Él y Juan sanaron a un cojo, en Hechos 3:1 al 10. Tenía tanto poder que la gente se sanaba solo con su sombra, Hechos 5:15-16. Resucitó a Dorcas, en Hechos 9:36-42. Llevó el Evangelio a los gentiles, en Hechos 10. Escribió 2 epístolas donde escribió todo lo que había aprendido sobre el carácter auténtico. Pedro, un gran líder. ¿Cómo terminó la vida de Pedro? ¿Cómo fue su final? Sabemos que Jesús le dijo que terminaría como mártir. En Juan 21:18-19 dice, de cierto te digo, que cuando eras joven te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro, y te llevará a donde no quieras. Esto dijo no entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto, añadió, sígueme. Jesús le dijo, vas a morir como mártir. Los antiguos documentos de la iglesia primitiva nos dicen que fue crucificado. El historiador Eusebio cita el testimonio de Clemente, que dice que antes de ser crucificado fue obligado a ver la crucifixión de su propia esposa. Pedro la llamó por su nombre y le dijo, recuerda al Señor. Cuando fue su turno, pidió que lo crucificaran cabeza abajo, porque no era digno de morir como su Señor. Esto no está en la Biblia, pero es relatos históricos de lo que la tradición decía de cómo murió Pedro. Este fue Pedro, el gran líder de la iglesia. Antes, este versículo, digamos, podríamos decir que resumen lo que es la vida de Pedro. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria y honra y hasta el día de la eternidad. Amén. Crecimiento. Si algo tenemos que decir de Pedro, una palabra que pueda resumir lo que fue su vida es crecimiento. Esto fue lo que hizo él. Creció y llegó a ser la roca, el líder de la iglesia primitiva. Y esto lo tenemos que preguntar nosotros, ¿cómo viene nuestro crecimiento? ¿Cómo estamos nosotros creciendo? En el caso de Pedro, que es un líder, y nosotros en distintas áreas somos líderes, uno de los mayores errores que puede cometer un líder es parar de crecer, decía alguien, parar de crecer. Entonces, si nosotros nos conformamos y nos cruzamos de brazo, se complica. Un líder debe buscar crecer. Esto aplica para un líder, pero aplica para cualquier cristiano. No podemos parar de crecer. Si hiciéramos una gráfica de cómo ha sido estos últimos años nuestra vida espiritual, tuviéramos que graficar el crecimiento, la grafiquita, ¿cómo sería? Sería así, sería así. Yo creo que tendría algunos altos y bajos, porque no siempre estamos de acá para arriba, ¿no? Tenemos altibajos en nuestra vida. Pero si lo vemos a gran escala, hay crecimiento, vemos que va en aumento. Estamos estancados, tal vez. Seguimos luchando con los mismos pecados que hace un año atrás, o hemos crecido en eso. Seguimos teniendo los mismos problemas con hermanos que hace un año atrás, o hemos crecido en eso. Seguimos frustrándonos de la misma manera con las cosas que no nos salen como esperamos, como hace un año atrás, o aún nos falta crecimiento en eso. Seguimos actuando de la misma manera con distintas luchas como el año pasado, o ya las encaramos de distinta manera. Bueno, si miramos de aquí a 2 años, ya cómo estamos ahora, y no hemos crecido en un área de esto, bueno, algo está pasando y tenemos que analizarnos. Y esto no se trata de crecer rápido comparado a... todos tenemos distintos niveles de crecimiento. Escuchaba la otra vuelta sobre el bambú, que parece que llega un momento que está como 5 años, las cañas de bambú, que vos ves y no crece. Está quieto ahí y está del mismo tamaño. Pero de repente en el 5.º año crecen y llegan a crecer como 30 metros. Pero ¿qué pasa? Todo ese tiempo, esos 5 años, fue creciendo pero para abajo, en raíces. Porque tenía que generar las raíces suficientes para poder crecer después.
Y a veces no nos tenemos que apurar a crecer. No, yo quiero fulanito, fulanita, quiero crecer de esa manera, estoy creciendo menos. No. La obra del Espíritu Santo que está haciendo en tu vida, si eres hijo de Dios, es personal. Está trabajando de cierta manera, es una obra personalizada, que está trabajando de cierta manera en vos, distinta a otro. El tema es contigo mismo. ¿Cómo está tu crecimiento personal? A veces no nos tenemos que apurar a crecer comparados con otros, sino que crecer pero a nuestro ritmo, a nuestro tiempo, asentando bien las raíces, entendiendo bien lo que creemos, sabiendo bien lo que creemos, y después que tener bien formadas esas raíces, tendremos tiempo de crecer como este bambú. Entonces, lo que quería para pensar de la vida de Pedro es cuánto estamos creciendo y qué debemos hacer para buscar realmente crecer. Bueno, espero que la vida de Pedro haya sido bendición. Sin duda, si cada una personal busca saber más de la vida de Pedro, va a ser de bendición. Para la próxima vez que me toque, vamos a arrancar con Andrés, que también es muy interesante, sabemos mucho menos, pero también es muy interesante la vida de Andrés.